Soy de Unión Hidalgo, aunque radiqué varios años en la Ciudad de México. Y justo ahora estudio en la ciudad de Surakarta, en Java Central, en Indonesia. Estoy haciendo este video, es un poco improvisado, eso sí, porque, bueno, como sabrán, los que me conozcan y los que no, yo no soy bloguero, yo no hago mucho de estos contenidos virtuales o videos. Sin embargo, me vi en la necesidad de hacer este video porque justamente hace un par de días tal vez, por la diferencia de horarios que hay entre Indonesia y México, se ha vuelto viral, como le decimos ahora en la época de redes sociales. Se ha vuelto viral que hay un video del escritor juchiteco Víctor Kata, quien, desafortunadamente se le cita, como lo puedo yo leer de nuevo, lo voy a leer tal cual. La música aquí en el Istmo es más auditiva. La mayoría de los músicos no saben leer notas musicales. No son como los de Tehuantepec, que tienen escuela. Bueno, de aquí pues muchos han criticado la diferencia entre el Istmo y Tehuantepec, la ciudad de Tehuantepec. Bueno, por ahí va una cosa, tal vez la diferencia entre Juchitán y Tehuantepec, además de ser dos ciudades distintas, también pues tienen diferentes necesidades y diferentes cosas. Sin embargo, cabe destacar que este asunto de los istmeños como músicos auditivos, creo que la palabra auditiva no es la más indicada, porque bueno, todos los músicos somos auditivos. No hay un músico que no sea auditivo, excepto eso sí, los músicos sordomudos, quienes hacen la música que no es auditiva, sino es sensorial. Pero bueno, ese es otro tema completamente mucho más complejo, de que no nos compete en este momento. El asunto ahora es que se ha polarizado la opinión entre los músicos, principalmente de la región, y la verdad siento yo que es innecesario. Sí sería bueno que quien haya hecho ese fragmento viral tal vez pudieran compartir un poco más del contexto en general de lo que es la situación musical o la educación musical como se vive en el Istmo, ¿no? Ya sea Chicapa de Castro, Tehuantepec, no sé, tal vez Comitancillo, Unión Hidalgo también, ¿no? La Venta, La Ventosa, varios lugares. Entonces, a lo que yo iba es que esto es por un lado. El hecho de la palabra auditiva no es, pues no nos dice nada en cuanto a musicalidad, en cuanto a educación musical, en cuanto a aprendizaje musical. El hecho de que la mayoría de los músicos no saben leer notas musicales, pienso yo, o más bien en mi experiencia personal, depende muchísimo de cómo estemos nosotros vinculados con nuestra música en el Istmo, principalmente. Yo en lo particular aprendí los principios de la guitarra justamente también, y de hecho no es de manera auditiva. Tampoco coincido mucho con la palabra, ¿cómo le llaman? La palabra se llama, disculpen, esto tengo que pensar esto
de manera líricos, ¿no? Estas palabras, la verdad, yo no coincido mucho con esas palabras, no, para mí no tienen mucho sentido. En lo que sí es claro que estas dos palabras, o en este caso esta palabra de músicos auditivos o músicos líricos, se refiere a personas que no leen partitura, y no es pecado. No es pecado no leer partituras o sí leer partituras. Lo que sí está es algo bastante que pues sería que podríamos poner en tela de juicios en la interpretación musical con o sin partitura, eso sí. Pero esto no nos hace ni más ni menos como músicos. Lo más importante es la interpretación musical primeramente. Luego, ¿qué es lo más conveniente? Si hacer partituras con notas musicales, no sé si se alcanza a ver, bueno, es con partitura y tablatura. Pero por ejemplo, un poco de historias que pues yo aprendí también con mi tío Israel, también él es de Unión Hidalgo, y yo con él aprendí igual, o sea, lo que el libro o la colección que él hizo es justamente texto, las letras de las canciones, y lo que yo hago cuando aprendo con él es justamente imitar lo que él hace. No necesito o no requiero de crear ninguna partitura, solo necesito aprender directamente de él, muy independientemente si sé o no leer partituras, si sé o no escribir, leer y escribir partituras. Esto es muy independiente, y sobre todo en el tema de música ismeña, de música para guitarra, no sé, por ejemplo, el primer requinto que él me enseñó y a la fecha no lo puedo olvidar, pues ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo aprendí también un poco con tablatura, que él me enseñó de cómo él entiende su tablatura, y yo imitándolo a él. Entonces esta manera de aprender música ismeña de manera oral sin partitura es completamente normal, es completamente orgánica, no tiene ningún problema, y no es cuestión de escuela o no escuela. Ahora bien, yo tuve la experiencia de estar de participar entre 2013 y 2014, en esos años, que en ese entonces, ahora no estoy muy enterado, pero en ese momento se llamaba Banda Infantil y Juvenil de Rancho Ubiña, dirigida por el maestro Aldo Luis Marín, si no me equivoco, si no, por favor corríjanme. Y justamente algo que el maestro me pedía a mí cuando yo empecé a participar con ellos, a colaborar con esta banda en Unión Hidalgo, era justamente que los niños jóvenes que estaban en ese momento aprendiendo con nosotros, bueno, que yo al final de cuentas participé enseñando, era justamente corregir o enseñarles el solfeo, enseñarles cómo leer notas, etcétera, etcétera. Y bueno, algunas de las cosas que a lo mejor no está muy claro en nuestra región. No voy a hablar mucho sobre la educación musical en el mundo, la educación musical en México, porque son temas muy complejos. Pero bueno, yo como músico practicante, si quieren llamarlo así, con la experiencia que afortunadamente tuve en esos años, en esa temporada, es justamente que no necesitamos, perdonen que repita, pero sí se les enseñaba a los niños a leer las partituras, a interpretar las partituras sobre todo. Por ejemplo, a mí, yo como músico estudiado, si quieren llamarlo, la verdad no es algo que nos haga ni más ni menos, eso es muy importante.
Pero bueno, como músico que sabe leer partituras, para mí era importante, o para mí siempre ha sido importante, que si vamos a hacer, por ejemplo, un unísono, bueno, a lo mejor en este momento los músicos van a entender lo que digo. Si vamos a hacer un unísono, es eso, es un unísono. Entonces, cuando no sé, un joven A y un joven B hacen la misma figura melódica, hacen el mismo, no sé, lo que acabo de hacer. Si hacen eso y el otro hace, ya no tiene sentido porque no es unísono, ya cada quien va a hacer su versión. Y si bien en algunos estilos eso es aceptable, en otros estilos no lo es, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos ayuda a veces la partitura a unificar. En casos de ensamble, en el caso que teníamos o en el que yo tuve la fortuna de participar en una banda, ¿no? En una banda de alientos, donde podemos unificar los saxofones soprano con los saxofones tenor, entre los saxofones soprano 1, 2 o 3, etcétera, etcétera, entre individuos y bueno, al final el resultado pues se nota, ¿no? Se puede entender, se puede llevar mejor a cabo, se puede dar una mejor idea de lo que se trata. Ahora, he hablado mucho sobre este repertorio ismeño y sí, hay partituras sobre ello. Hay partituras de guitarra, hay partituras de arreglos en guitarra, arreglos para banda de alientos. Sin embargo, hay que recordar que sí, por ejemplo, en nuestras calendas, en el Istmo de Tehuantepec, nadie anda cargando unas partituras. Los músicos ya se aprenden las piezas de manera oral y las tocan en el momento que es requerido. Entonces, por este lado, no es que sepamos o seamos letrados o iletrados al respecto de la música ismeña, sino que hay que ser claros que necesitamos ambos. Es muy necesario tener ambas preparaciones, ambas formaciones. Necesitamos entender la música como las hacen nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres, no sé, en el caso de cada quien. A lo mejor hay quien tenga familia de músicos, hay gente, por ejemplo, en mi caso, pues son mis tíos, ¿no? Pero no mis padres, en mi caso. Sin embargo, pues tratar de buscar en ese caso, o si no tenemos familia musical, pero somos del Istmo y nos gusta tocar algún instrumento, también es completamente válido y hay que pues aprender de ellos, ¿no? de nuestros mayores, ¿no? Incluso de las grabaciones de algunos, por ejemplo, en el caso de la guitarra, en el Istmo de Tehuantepec, hay varios guitarristas, hay varios músicos que pueden ser tomados como referencia para hacer nuestras interpretaciones ahora, ¿no? Ya sea de una manera mucho más apegada a esas versiones, o hacer nuestras propias versiones, como ha sucedido, que hay versiones bossa nova, jazz, o incluso hasta heavy metal si quieren. La verdad, esto es completamente, como ismeños, como Sáez, que la mal llamado zapoteca, yo no coincido que se llame zapoteca o zapoteco, porque son varias culturas que no están tan conectadas, pero bueno, eso es otro tema también. Sin embargo, como herederos de esta música, es importante que tengamos ambas preparaciones son importantes. Sí, lo único que sí coincido con el maestro Víctor Cata es que se necesita mucha preparación musical. Necesitamos más maestros, necesitamos
más clases de solfeo, más clases de instrumento, necesitamos más ensambles, etcétera, etcétera, para que la música en el istmo siga viva, ¿no? Eso sí, queda claro que no hay ningún problema al respecto. Sin embargo, hay que recalcar que sí, hay un pequeño malentendido sobre lo que es aprender la música de manera oral sin una partitura en particular o sin algún pentagrama, alguna partitura, como le decimos en el istmo, una nota musical que le dicen, ¿no? O con las puras letras o con los puros acordes. Es importante hacer eso. Si tenemos la oportunidad de tener un maestro de solfeo, un maestro de instrumento que nos pueda llevar a través de la música y mejorar nuestra técnica, mejorar nuestra lectura de partituras, esto es aún mejor. Pero ambas situaciones, ambos esfuerzos son completamente necesarios. Así que pues, sin más, me despido. Voy a tocar, es una pieza que yo me aprendí de memoria de una partitura. Es un arreglo de Julio César Oliva, un guitarrista mexicano, que hizo varios arreglos de música popular mexicana. Y bueno, voy a tocar la sandunga. Cabe recalcar que ya no la estoy leyendo porque ya la tengo memorizada. Eso también es importante, que si tenemos una obra en partitura, tenerla memorizada es aún mejor que leerla directamente. Bueno, pues me despido con esto y espero sus comentarios, espero sus opiniones, y esperemos también que pues la música del istmo siga existiendo, siga viviendo, siga sonando, para ser claros, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, y me dispongo a interpretar este arreglo a la guitarra clásica. Bueno, eso fue mi interpretación, un poco oxidada, pero eso es lo que he podido aprender de ambos, tanto de la tradición oral como de la tradición escrita de las partituras. Sin más, les puedo dejar no sé, voy a subir esto a Facebook y a YouTube, espero que tener la manera de hacerlo.
Y en la descripción voy a dejar algunos links sobre esto mismo que hemos hecho. He hecho este tipo de arreglos aquí en Indonesia, incluso he tocado música del istmo. Hemos también, y también mi participación en el encuentro de bandas en el 2014, donde estuvieron bandas de Unión Hidalgo, de Juchitán, de varias partes del istmo. Ahora no recuerdo muy bien, ha sido algunos años atrás. Voy a dejar eso en la descripción para también tener un poco de contexto de cuál es mi experiencia como músico ismeño y con la música ismeña, tanto en México como en Indonesia. Pues sin más, me despido, les agradezco mucho su tiempo por escucharme y espero comunicarme con ustedes pronto. Muchas gracias.